El Mundial de 2026 ya tiene un nuevo campeón. España conquistó su segunda Copa del Mundo, pero el trofeo fue solo una parte de la historia. Este Mundial también nos dejó récords que parecerán imposibles de romper y curiosidades que quedarán para siempre en la historia del fútbol. Así que quédate hasta el final, porque hoy repasaremos los 10 récords y curiosidades más increíbles que nos dejó el Mundial de 2026. Empezamos con un dato que seguramente ya conoces si eres un verdadero futbolero. El Mundial de 2026 hizo historia al convertirse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes, superando el formato de 32 equipos que se utilizó durante 7 ediciones consecutivas, desde Francia 1998 hasta Qatar 2022. Esta edición también rompió otro récord al disputar un total de 104 partidos, la mayor cantidad en la historia de los mundiales. Este récord podrá durar muy poco, ya que para el Mundial de 2030 la FIFA estudia ampliar nuevamente el torneo hasta 64 selecciones para celebrar el centenario de la Copa del Mundo. Otro de los grandes récords que dejó este mundial tuvo como protagonista a los máximos exponentes de este deporte, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos se convirtieron en los primeros futbolistas de la historia en disputar 6 Copas del Mundo, un logro que ningún otro jugador había conseguido hasta el momento. Aunque muchos mencionan a Guillermo Memo Ochoa, la diferencia es que el mexicano fue convocado a los 6 mundiales, pero no llegó a disputar minutos en todos ellos, mientras que Messi y Cristiano Ronaldo sí jugaron al menos un partido en cada una de sus 6 participaciones en los mundiales. Desde Alemania 2006 hasta el Mundial de 2026, las dos máximas estrellas de una generación lograron mantenerse al más alto nivel durante 2 décadas, un récord que será muy difícil de igualar en los próximos años. Pero los récords de Cristiano Ronaldo no terminan ahí. El portugués se convirtió en el único jugador de la historia en marcar al menos un gol en 6 Copas del Mundo diferentes. Todo comenzó en Alemania 2006, cuando el astro portugués le marcó a Irán su primer gol en la historia de los mundiales. En Sudáfrica 2010 volvió a celebrar frente a Corea del Norte. En Brasil 2014 su víctima fue Ghana. En Rusia 2018 inició su cuenta goleadora con una inolvidable hat-trick frente a España en la primera jornada de este mundial. En Qatar 2022 volvió a marcarle a Ghana y en el mundial de 2026 completó la hazaña de anotar frente a Uzbekistán, convirtiéndose en el primer futbolista en marcar en 6 ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Pero las sorpresas en este mundial no terminaron ahí. Alemania perdió por primera vez en tanda de penales en toda la historia de los mundiales. Durante décadas había ganado todas las definiciones desde los 11 metros, convirtiéndose en una de las selecciones más temidas cuando un partido llegaba desde la definición del punto blanco. Sin embargo, todo cambió en los 16avos de final de este mundial, cuando Paraguay lo derrotó 4-3 en la tanda de penales, poniendo fin a un récord histórico que parecía imposible de romper, ya que ninguna otra selección lo había logrado. Además, la eliminación de Alemania sorprendió al mundo entero, ya que muy pocos esperaban que una de las grandes favoritas quedara fuera del torneo en instancias tan tempranas. Y hablando de curiosidades, este mundial también dejó una coincidencia muy llamativa. Francia conquistó el mundial de 2018, pero 4 años después perdió la final de Qatar 2022 frente a Argentina. Argentina levantó la Copa del Mundo en 2022 y 4 años más tarde volvió a disputar una final, aunque esta vez cayó ante España. Eso significa que las 2 últimas selecciones campeonas del mundo regresaron a la siguiente final, pero terminaron como subcampeonas. Ahora la gran incógnita es España. ¿Podrá romper esta curiosa coincidencia en el próximo mundial o también perderá su siguiente final si logra volver a ella? Si el video te está gustando, no olvides dejar tu like para apoyarme y comenta qué otro récord o curiosidad del mundial recuerdas o cuál crees que aparecerá más adelante.
Este mundial no solo nos dejó nuevos récords individuales, también nos regaló una de las mejores historias de una de las selecciones debutantes en este mundial. Cabo Verde disputó por primera vez una Copa del Mundo y sorprendió a todos al conseguir la clasificación a fase eliminatoria. Con esta hazaña se convirtió en apenas la segunda selección debutante en superar la fase de grupos desde Eslovaquia en 2010. Solamente 2 selecciones han podido clasificar a la siguiente fase, cosa que es muy histórico en estas 2 selecciones, tanto Eslovaquia en 2010 como lo mencionado Cabo Verde en 2026. Aunque muchos también recuerdan a Croacia en 1991. Ese caso suele tratarse por separado, ya que debutó como nación independiente tras la disolución de Yugoslavia y terminó alcanzando el tercer lugar del torneo en aquel mundial. Para Cabo Verde, un país de poco más de 500.000 habitantes, esta clasificación quedará para siempre como el capítulo más importante de su historia futbolística. Y si hablamos de selecciones debutantes, Curazao también escribió su nombre en la historia. Con una población cercana a los 150.000 habitantes, se convirtió en el país con la menor población en disputar una Copa del Mundo. Además de lograr una clasificación histórica, Curazao consiguió marcar su primer gol en el Mundial, nada más frente a la favorita Alemania. Un momento inolvidable para el fútbol de la isla en este Mundial. El francés Michael Olise se convirtió en el máximo asistidor en la historia de una sola Copa del Mundo, al completar 7 asistencias durante el torneo. Con esa cifra superó el histórico récord de Pelé, quien había registrado 6 asistencias en el Mundial de 1970, una marca que permaneció imbatida durante más de 56 años en el Mundial. Pero no todos los récords que dejó este mundial fueron positivos. Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, también estableció un récord muy curioso. Tras fallar 2 penales durante el Mundial de 2026, se convirtió en el jugador con más penales fallados en la historia de la Copa del Mundo, con un total de 4 penales errados. También es el futbolista que más penales ha ejecutado en la historia del torneo. Una muestra de que incluso las mayores leyendas del fútbol también tienen estadísticas inesperadas. Y el último gran récord de este mundial tuvo como protagonista a Lionel Messi y Kylian Mbappé. Durante todo el torneo, ambos protagonizaron una emocionante lucha por convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Messi logró igualar el récord histórico y alcanzó los 17 goles, convirtiéndose momentáneamente en el máximo goleador del torneo, pero Mbappé no tardó en responder. Con sus goles en la recta final del mundial llegó a 18 anotaciones y se convirtió en el nuevo máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo. Un duelo histórico entre 2 leyendas de generaciones diferentes que mantuvo en vilo a millones de aficionados hasta el último partido. Y estos fueron los 10 récords y curiosidades que nos dejó el Mundial de 2026. Un torneo que solo coronó a un nuevo campeón del mundo, sino que también nos regaló momentos y récords que quedarán para siempre en la historia del fútbol. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar qué récord crees que podrá romperse en el próximo Mundial de 2030. Nos vemos en el próximo video.